Bueno, hoy me ha tocado pues también dar el tema del día de hoy porque Ramón está en Panamá, en la sede de la capital, porque los líderes están de vacaciones. Así que le designaron un día a Ramón y por ende me toca a mí pues dirigir esta reunión. Hoy queremos hablar con un enemigo silencioso, como dice ahí. Em, ¿Y por qué vamos a hablar de este enemigo silencioso? Porque está atacando muchas iglesias y nosotros tenemos que cuidar la pureza que el Señor nos ha entregado, la pureza que Él de lo cual ha ido transformando nuestras vidas porque hemos visto. Sabemos que el Señor nos ha transformado, se puede ver, ustedes pueden ver la transformación de ustedes en los corazones, ¿verdad? Y todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida tenemos que cuidarlo. Miren, ¿por qué hablar de la hipocresía? Porque es tan fácil tener un pensamiento y dejarlo volar. Es tan fácil poner la mirada y dejarla correr. Es tan fácil decir palabras y no me acuerdo después de arrepentirme. Es tan fácil, pues, escuchar cosas a nuestro oído y dejarlas, aceptarlas y ponerlas en nuestro corazón y cuando vamos a ver no nos damos cuenta cuando estamos siendo falsos, mentirosos, aparentar cosas que no somos, em, hasta simular. Vamos a ver la imagen. Un hombre se acerca a la otra persona y hay una apariencia de bondad en uno de ellos, vamos a decir que es el justo, pues. Y está la otra persona que no solamente tiene una apariencia justa, sino que en la parte de atrás, pues, maquina maldad. Hasta allá llega el punto de la hipocresía y vamos a ver en el contexto bíblico cómo eran los hipócritas y por qué el Señor hablaba de esa hipocresía, pues, sobre todo, los que Jesús hablaba en las escrituras de la hipocresía estaban dentro de la iglesia. Y también muy importante, estos mismos hipócritas son los que van a perseguir la iglesia en los últimos días. Así que por eso tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado en santidad, en amor y en verdad. Vamos a avanzar. Aquí no hay lectura. Tenemos que tomar las Biblias. Si alguien no tiene Biblia, por favor, allí, si tienen la electrónica, necesitamos hoy que tengamos Biblia a mano. Nos vamos a leer Mateo 23, del 1 al 36. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo para tener en el contexto. Ahí hay más Biblias. Si alguien quiere tomar las Biblias, puede tomar cualquiera de las que están allí sin ningún temor sin ningún temor pueden tomarlas. Mateo capítulo 23. Me dicen cuando ya están todos listos para empezar y que vayamos guiándonos, ¿verdad? 23 desde el versículo 1. Este es Jesús hablando. Empezamos así. Entonces habló Jesús a su gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Los conocedores de las escrituras, los conocedores de la ley, los que enseñaban estas cosas a un pueblo. Eran los que debían decir si algo era correcto o incorrecto de acuerdo a lo que los profetas antiguos habían escrito. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Empezando algo. El primer punto. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos hipócritas? Son miembros de una congregación conocedores de la palabra.
O sea, no es cualquiera persona. Los fariseos y los saduceos no eran cualquiera persona. Estaban dentro de una institución. O sea, la gente de afuera podríamos decir que son hipócritas, pero realmente ellos no son hipócritas, son desconocedores de la palabra, ¿ya? No conocen las escrituras. Pero algo distinto es cuando yo estoy dentro de una iglesia que conozco la palabra de Dios, que lo leo todo el tiempo y hago cosas distintas o lo paso por alto o lo disimulo. Es algo distinto. Entonces, en el versículo 2, él le dice, miren, escuchen a esas personas, pero no hagan como ellos. ¿Ellos quiénes eran? Le gustaban decir, punto 2, le gustaba decir lo que se debe hacer y presionen para que se cumpla, pero ellos no lo cumplen. Otra señal de hipocresía. Ah, pero es que tú tienes que hacer. Vamos a seguir desarrollándolo un poquito más según las escrituras. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos, ¿verdad? Antes hacen todas las obras para ser visto por los hombres. Vamos ese es el otro punto, pero antes de llegar al otro punto dicen que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Pero cuando tú los observas y tú les dices, pero sí, puede ser que a mí me falta, pero ¿y tú? ¿Ya te examinaste para adentro? ¿Verdad? ¿Ya viste lo que tú tienes que hacer? ¿Ya viste lo que, ya vi lo que hay en mí? ¿Ah? Vamos a poner este ejemplo. Imaginémonos que dos hermanos cristianos, no, pero es que tú eres bochinchoso, no, pero es que tú haces tal cosa. Hermano mío, yo estoy de acuerdo que tú estés preocupado por mí. No, no está mal que tú me digas lo que está haciendo mal en mí, pero me parece que tú dices más cosas inadecuadas que yo, por poner un ejemplo. O sea, un bochinchoso que ando diciéndole a otro bochinchoso, por favor, ¿verdad? Entonces, que eso es parte de la hipocresía. Yo miro lo que tú haces, te tengo ojo puesto encima, pero no miro para adentro, no hago una introspección, o sea, no me autoexamino de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a las palabras. Antes hacen todas las obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones por las plazas que los hombres le llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es el maestro, el Cristo. El Señor no quiere decir aquí que no podamos llamar maestro, ni padre, sino que se nos suba el cargo como a la mente, como se nos suba la espuma, por ejemplo. O sea, Dios no tiene ningún problema porque tú seas líder, porque tú seas maestro, porque tú seas papá, sino que nunca nadie va a ser semejante a Jesucristo. O sea, por más que humanamente nosotros querramos, pues, llegar a la estatura, mientras que Jesús no nos sea blanqueado, purificado en nuestra vida, y eso va a ser hasta la venida de Jesucristo, dice el Señor, nosotros vamos a seguir pecando continuamente. O sea, ¿por qué jactarse de que yo soy el que soy? Yo soy el maestro, yo soy el no sé qué, yo soy el no sé cuánto. O sea, ¿de qué te sirve eso? ¿Con qué buscas con eso? Ser exaltado. Y eso forma parte de la hipocresía. Le gusta hacer las cosas para ser reconocido por quién? Por los hombres. Para que los hombres te miren, para que los hombres sepan quién eres tú.
para darte a conocer. Es como cuando, imaginémonos un concurso de belleza. El concurso de belleza, ¿qué trata de hacer? Las modelos tratan de lucirse lo más que puedan para que el juez mire, ponga sus ojos sobre ellas. ¿Sí o no? ¿Pero qué ganan? Premios, viajes, que le digan las Miss Mundo. ¿Y de qué le sirvió eso? O sea, simplemente es un concurso de belleza para sentirse bien delante de los hombres, para que le digan la más bonita. No, ahora no estoy en contra, estoy poniendo un mal ejemplo, ¿verdad? Para que sienta que es la más atractiva, la más especial. La Miss Mundo es la mujer más bonita, supuestamente del mundo, ¿verdad? Pero asimismo pasa en la iglesia o puede pasar en la iglesia que unos quieran sobresalir más que otros. Seguimos. Y el Señor dice, versículo 11, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué dice el Señor? El servir, el servir. Usted quiere ser mayor, usted quiere ser grande en el reino de los cielos. Sirva, ayude, coopere. ¿Qué da? ¿Qué puedo dar? Ahí estoy, Señor, mira. O con el hermano, si me tengo que quitar los zapatos, si tengo que dar lo último que tengo en el bolsillo. Si, si alguien necesita pan, ve, esto es lo que yo tenía para comer, pero yo sé que el Señor me resuelve y le doy fe al otro. Eso es servir, eso es entregarme, eso es hacer un ganar tesoros en el cielo, dice la palabra, porque que él se enaltece será humillado y que él se humilla será enaltecido. Y eso está pasando con la gente que aparentemente quiere hacer cosas. El Señor, los que están arriba, los que son hipócritas, los que no son transparentes delante de Dios porque se olvida que Dios todo lo mira. De esto es de los más altos hasta los más pequeños. O sea, hay sacerdotes, hay pastores muy reconocidos que a lo largo del tiempo se han ido manifestando sus obras, porque él dice, Señor, no todo será ocultado. Empezando por mí que veo todas las cosas, que delante de mí no hay ni un solo pensamiento, ni una sola condición del hombre que yo no pueda conocer. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mira lo que, otra condición de los hipócritas. Viven sin misericordia, sin justicia, sin fe, y viven el robo y la injusticia. O sea, solo para ellos, solo para ellos. No hay injusticia, no hay condición, no hay en ellos intención de hacer lo correcto. Pero ¿qué pasa? No siempre fueron así. Algo tenemos que tener muy presente. Los hipócritas no siempre fueron así. Para la hipocresía hay que haber una transformación y por eso decía al inicio, tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que el Señor ha transformado en nuestras vidas. Y es muy fácil flaquear. Es muy fácil dejarse llevar por el pensamiento y engañar a la esposa o el esposo. Es muy fácil. ¿Qué sigue diciendo el Señor? ¿Podemos adelantar? Ah, esta es. Ah, ya. Entonces yo estaba adelantándome. Era yo la que estaba adelantándome. Dice, hacen largas oraciones. Bueno, esa era la otra que sigue. Ok. Mira, versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación. Uy, ¿qué ustedes creen que es devorar las casas de las viudas? ¿Qué podría ser? Que no ayudan, pero devorar es como comer algo, como beneficiarse.
se lo quitan, ¿verdad? Aprovecharse. Pero aparentemente, ¿qué tenían ellos que hacer? Ayudar. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Voy donde el Señor, Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres todo. Largas oraciones. ¿Para qué? Pero nunca dijeron, Señor, perdóname por lo que yo hice. Señor, tú me has mostrado que estoy utilizando a las viudas. Señor, ¿será que hay algo malo en mí? Eso diferencia al hipócrita del otro. O sea, todos fallamos. Quiero que quede esto bien claro. Todos fallamos. Pero ¿cuál hace la diferencia entre la hipocresía y no hipocresía dentro del cuerpo de Cristo? Que yo puedo fallar y yo puedo venir al Señor, Señor, he fallado contra ti. Yo conozco las escrituras, Señor, tú me has mostrado que mi pensamiento me está fallando, que lujureo a las chicas, a los chicos, que los miro con mala intención. El hipócrita, ¿qué hace? Señor, yo soy bueno. Señor, todo lo que tú has hecho en mí, pero ellos oran. Todo lo que tú has hecho en mí ha sido maravilloso. No tienen de qué arrepentirse. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Qué viene a buscar? ¿A los justos? ¿A los pecadores o a los que están bien? Jesús vino por los pecadores, no los que se creen que están bien. Es decir, mi vida está mal, Señor. Señor, hoy fallé. Bueno, si usted cree que no ha hecho ningún pecado, gracias, Señor, porque me has guardado de fallarte. ¿Verdad? Entonces, versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Uy, eso está dura. ¿Qué es un prosélito? Es como discípulos. ¿Qué buscan ellos? Enseñar a otros de su vana manera de vivir. El hipócrita, ¿qué busca? Enseñar de su jactancia, de su pecado, que yo soy el mejor, que tú tienes que ser como yo, que a mí nadie me va a tocar. Pero ¿qué terminan haciendo? Hijos, porque acuérdense que los discípulos de uno son como hijos de uno. Hijos peores que ellos. Porque ¿qué está llevando? Alguien que no va para el cielo. Porque ¿quién le está enseñando? Alguien que no va para el cielo. Y están repitiendo la misma historia de ellos a otros. Entonces enseñan cosas que la palabra no dice. Vamos a ver qué dice el 17. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? ¿Y qué significa el oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que está en la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que le está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y todo lo que, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Esta es una semejanza que es un poquito, parece un trabalengua, pero dice, imaginemos esto. Ellos dicen, pon tu ofrenda en el altar y yo voy a orar por la ofrenda, no por el altar. Pero ¿qué es lo más importante? ¿El altar o la ofrenda? Jesús decía, si yo oro por el altar, oro por todo lo que está en el altar, incluyendo la ofrenda que diste. Pero como eres interesado y no te importa el altar de Dios, oras por lo que te conviene, que es por la ofrenda. Y él le dice, hipócritas, ¿por qué? Porque ustedes saben las escrituras, saben lo que el Señor quiere decir. Y adicional a eso, ¿por qué no juras? Dice la palabra que no debemos jurar por nada, pero dice, si juras, juras por lo que está en el cielo. Y todo lo que está en el cielo, incluyendo Dios. Claro, no debemos jurar nada, ni siquiera en el nombre de Dios, dice la palabra, pero él estaba poniendo como ejemplo.
O sea que había un interés, no querían que la gente llegara a conocer verdaderamente las escrituras, sino que ¿qué? La ley de Dios la manipulaban para su conveniencia. Y esto lo vemos hoy en día, lo vemos en muchos lugares. Y por eso tenemos que tener un conocimiento de las escrituras y discernir todas las cosas. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dais lo más importante de la ley, y olvidas. Pues vamos a pasar no, ahí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmas el eneldo, la menta y el comino. Todas estas cosas eran especies que en aquel momento se ofrecían. Y lo que ellos sembraban, de lo que vendían o el mismo producto, el 10% se lo daban a Dios. Era una ley que se vivía en aquel momento. Y dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué dice el Señor? Lo más importante de toda la ley que Dios escribió era andar en justicia, en amor y misericordia. ¿Y ellos qué prefieren? Como les gustaba el dinero, nada más daban y cumplían a Dios lo que querían. Y le daban el 10% a Dios. ¿Por qué le daban el 10% a Dios? Porque dice la palabra, hay una promesa. Probadme en esto, dice el Señor, para ver si no multiplico. Ellos en esa promesa sí le hacían justicia a Dios. En lo que le interesaba, sí le hacían justicia a Dios. Pero se olvidaban, andaban sin justicia, sin fe, sin misericordia. Entonces robaban y hacían injusticia. ¿Verdad? Seguimos. Guardáis, no, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpiado. El Señor le decía a ellos, miren que el Señor le estaba hablando directamente, pero también el Señor le decía y le estaba dando al mismo tiempo la oportunidad, límpiense, límpiense, miren cómo andan. Mire todo lo que estoy diciendo, guárdenlo en sus corazones, llévenlo a meditación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Personas que aparentaban ser buenas, hacían muchas cosas buenas, pero por dentro, al no confesar el pecado, al no confesar la inmundicia, ¿qué estamos? Sucios. Y ellos no confesaban su pecado, no reconocían que fallaban. Ellos creían que eran perfectos porque conocían las escrituras. No se revelaba a su duro corazón que estaban equivocados, porque las escrituras que dice la palabra en Romanos, que fue puesta para que nosotros conociéramos el pecado, no para que nosotros nos actáramos de cuánta palabra conocemos. Es para que se evidenciaran mis obras de qué es lo que desagrada a Dios, de que no era porque yo conocía las escrituras, conozco y te puedo recitar. Los judíos recitan las escrituras. Nosotros de a milagro no sabemos unos cuantos versículos. Pero algo que nosotros tenemos y que debemos seguir guardando es que digo, Señor, he fallado contra ti, he pecado contra ti. ¿Cómo me cuesta hacer esto? ¿Cómo me cuesta ayunar? ¿Cómo me cuesta orar? Ayúdame. ¿Sí o no?
Entonces, eso debemos permanecerlo. Donde nos sentimos, ojo con esto, donde nos sentimos que estamos bien, eso es el principio de la hipocresía. Donde nos sentimos que no somos pecadores, es el principio de la hipocresía. Porque algo hacemos en nuestra vida, en cada día, que aún con el pensamiento pecamos contra el Señor. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, en versículo 30, no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ellos conocían, entendían lo que sus padres hicieron. Y dice, ay, no, yo no lo haría. Claro, como tú no estás allá, pero estando aquí mataste a Jesucristo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo lo llamaba Jesucristo? Duro, ¿verdad? Duro. Y de esto tenemos que guardarnos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, estas personas hipócritas, si siguen así, ¿qué dice el Señor? No te puedo llevar para el cielo, por más que me oraste, por más que me llamaste, por más que me clamaste. Porque si tú no te limpias, si tú no eres blanco, son las ropas blancas. Yo estoy preparando una iglesia, dice el Señor Jesucristo, con ropas blancas preparadas. Por eso la parábola que habla sobre las bodas, el que no está vestido adecuadamente, a pesar de que estaba en el cielo, o mejor dicho, a pesar de que estaba en la boda, ¿qué hizo Dios? Lo sacó y fue su parte en el fuego del infierno. Duro, duro. ¿Y qué dice el Señor? Yo no quiero que ustedes sean así. Y por eso también le he dado las escrituras para que sepan que me agrada y que no me desagrada. Porque por tanto, he aquí que yo os envío, miren esto, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataste y crucificaste y a otros azotaste en vuestras sinagogas y perseguisteis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, sobre la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Quiero que llamarles un poquito la atención. El Señor dice que Él mandó sus profetas, sus escribas, sus mensajeros, los sabios, y que ellos los mataron. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles, los que estaban llenos del Espíritu Santo, Bernabé, todas estas personas que también, tal vez no tenían el título de apóstoles, pero que los persiguieron tanto hasta matarlos. ¿Y dónde los mataron? Justo en el altar. ¿En dónde están los hipócritas que van a perseguir a la iglesia? Esto acontecerá a esta generación. ¿Qué habla el Señor de la generación? ¿Quién se acuerda que habla el Señor de esta generación? No pasará nada de esto hasta que acontezca esa generación. Cuando el Señor habla de los últimos tiempos. Todo esto pasará en esta generación. O sea que los hipócritas dentro de la iglesia no han desfallecido, no van a desfallecer, porque dice la palabra que la cizaña crecerá junto con el trigo, pero uno será quitado y el otro será mantenido. Es necesario que crezca la hipocresía dentro de la iglesia, sí, pero nosotros no tenemos que ser uno de esos. ¿Qué va a pasar porque la iglesia tiene que ser perseguida por los mismos de la iglesia? Sí, es verdad. Pero yo tengo que cuidarme de ser el que va para el reino de los cielos y no por la hipocresía, por la simulación, vaya a estar yo en el fuego del infierno.
Entonces, estos son los que matarán y perseguirán el remanente fiel de la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Así como en el tiempo de Jesucristo, así sucederá de nuevo. Cuando usted se empieza a manifestar, y por eso es importante la llenura del Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo y el discernimiento del Espíritu Santo, de lo cual llamamos a clamar, porque Él me va a mostrar mi corazón, me va a decir, tú estás fallando, porque el Espíritu te lleva a toda verdad y te va a decir, has pecado contra mí. Así como el Espíritu le dijo a David que había pecado contra Betsabé. Así como el Señor había mandado a su profeta a decirle a David, el Señor va a utilizar los medios para hablarte, pero tienes que estar dispuesto para reconocer que el Señor te está hablando. Y te quiere llevar a un arrepentimiento porque quiere que nosotros estemos con Él en el cielo y vivir juntamente con Él. Pero a los simuladores, a los que pasan por alto estas cosas, a los que dicen, no me importa, yo sé que Dios me está viendo. ¿Usted cree? Imaginémonos esos pastores que enseñan la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, pero que se roban el dinero, tienen mujeres, diferentes mujeres, se aprovechan de las hermanas. Dice la palabra, el juicio que venga sobre ellos. Ustedes no tienen que hacer nada con ese pastor, porque Dios se encarga de ellos, porque la palabra lo dice. ¿Tú quieres ser hipócrita conmigo? El Señor hará lo que quiera hacer con ellos. ¿Y qué será? Está en las escrituras. Isaías, Jeremías y Ezequiel lo dicen. ¿Qué va a pasar con esos pastores que no cuidan de su pueblo, sino que los llevan a la perdición? Usted no tiene que hacer nada. Usted trate de ser limpio, blanco, agradable al Señor. Viva por eso. Y el Señor se encarga de los injustos, mentirosos, hipócritas, que buscan desviar a las ovejas del Señor. Vamos a seguir. Ahora, vamos a ver, ya vimos lo que el Señor nos ha querido decir. En contexto, vamos a ver qué dice el griego sobre el significado de hipocresía. Viene de la palabra, déjeme ver si lo puedo pronunciar, hipócrisis. Hipócrisis. Y su definición en el griego es actuar bajo una parte fingida, es decir, engaño. El hipócrita sabe lo que tiene que hacer, pero aparentemente muestra algo. Es una persona o una persona hipócrita es alguien que finge ser lo que no es al fin o con el fin de agradar o buscar reconocimiento o algún tipo de ganancia. Y muchas veces la hipocresía viene por otra raíz, que es el orgullo, que es la mentira. Porque aquí quiero aparentar algo que no soy. Quiero que me vean como algo que no tengo. Por ejemplo, muchas personas no tienen dinero, eso pasa mucho en el gueto. ¿Y usted qué lo ven? Comprándose con ropa que tal vez pagan varios meses esa ropa. O sea, está bien vestirse bien, no digo que no, pero ¿por qué gastar tanto dinero en algo que no te hace ser quien eres? No te da un valor. Te endeudas toda la vida por conseguir un carro que no puedes pagar. A la que le gustan los BMW. O sea, no tienes el salario para mantener un carro, pero tú quieres un carro así. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué llegar hasta los extremos de querer aparentar algo que no tenemos? Quiero aparentar que mi casa es la más espectacular, pero por adentro me estoy muriendo de hambre. No tengo que comer. ¿Por qué? Está bien tener la casa bonita, eso no quita, pero no lo puedes priorizar por tu alimento. Y así empieza la simulación. ¿Vamos a adelantar? Ahora,
¿Por qué debemos cuidarnos? ¿Por qué debemos poner atención? Porque esto le pasó a los apóstoles y se le pasó a los apóstoles, imagínense nosotros. ¿Ah? Entre los apóstoles hubo una aparente hipocresía. Vamos a buscar Gálatas 2, del 12 al 14, aquí está hablando Pablo. Aquí sí está en pantalla para que lo puedan ver. Dice Pablo, en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ah, no, perdón, yo estoy leyendo otra cosa. Ay, perdón, yo estaba en Efesios. Es que lo voy a leer de acá porque no puedo ver allá. Puedo ver bien. Ajá, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron. Ay, ya yo necesito lentes. Ya, no voy a ocultar que no veo bien. Pero después vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto hablaba de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Qué quiere decir? Que uno lo hizo y los otros le siguieron. De tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que uno andaba rectamente, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, Pablo reprendió a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Esto era el contexto de la situación. Cuando Pedro estaba con los judíos, hacía una cosa, y cuando iba con los gentiles, hacía otra. Pero Pedro no estaba de acuerdo con lo que hacían los judíos. Por eso simulaba cuando venían los gentiles. Pero para no caer mal, para dejar que las cosas pasaran, ¿qué hizo? Con uno se comportaba de una manera para agradarlos y con otro se comportaba de otra manera. Y él siendo judío, se comportaba como gentil, pero a los gentiles quería convertirlos judíos. Entonces había una confusión en Pedro, pero ellos conocían el evangelio. Ya ellos conocían las palabras, ya ellos andaban en poder, ya ellos andaban haciendo ministerio, enseñando, hablando, visitando las ciudades, sanando, transformando las personas. Y eso le pasó. O sea, hermanos, tenemos que cuidarnos porque esto se contagia. Se enseña a aparentar, a simular, porque yo veo a mi líder y si yo creo que mi líder está haciendo las cosas correctas, ¿qué yo voy a hacer? Seguirlos. Si yo creo que la señora Yolanda, al hablar mal de las otras personas en frente a sus nietos, ¿eso está bien? ¿Qué va a hacer los nietos? No va a ver eso como malo. Y asimismo, nuestros hijos, cuando nos ven alabando y cantando, pero en las casas estamos haciendo algo distinto, ¿qué es lo que nos dicen? Yo no voy a la iglesia, mira cómo está mi mamá, yo no quiero ir para allá. O hacen lo mismo. O hacen lo mismo. Nosotros tenemos que luchar contra esas cosas y decir lo que es como es. Y no ser simuladores de la verdad. Por eso es que caemos mal. Por eso es que caemos mal.
Pero si yo le quiero caer bien a la gente, yo le digo, tú estás bien, a ti no te pasa nada. A ver, vamos a poner el ejemplo. ¿Qué pasa con las ideologías de género hoy en día? Todas las ideologías que existen. Los psicólogos que saben que eso está mal, que es un problema mental, no se atreven a ponerse de pie y decir, tú estás loco, tú tienes un problema mental. ¿Por qué no le dicen a esas personas que están mal? Y lo han llevado hasta el alto nivel de tontería, de aberración, gracias, Elsie, la palabra correcta es esa. Por no querer ir en contra del hombre. Son unas cuantas, son minoría. Y nos da miedo decir lo que pensamos. Tú estás mal. ¿Pero qué hace la hipocresía? No, miren, es tan fácil, le voy a poner un ejemplo. Es tan fácil ser hipócrita. A veces cuando te regalan algo y no te gusta, ¿qué tú dices? Si no te arrepentiste, fuiste hipócrita. Si no le pediste perdón al Señor, fuiste hipócrita. O sea, me ha pasado muchas veces. Y yo tengo que ir, Señor, perdóname, pero yo no sabía cómo decirle a esta persona que eso que me regaló está hermoso. O sea, que no me gustó, pues. Perdóname, Señor, yo sé que no debo pecar mintiendo, Señor. No, no me estoy justificando, culpable soy. Pero enséñame a decir la verdad, pues, o sea, ¿cómo yo le digo la verdad a alguien sin lastimarlo? Es duro. Si no tienes el espíritu, porque no es algo malo, o sea, ni siquiera es algo malo, es algo bueno. Decirle que no me gustó, pero tú sabes que le va a hacer sentir mal a la otra persona que con mucho cariño te dio algo. O sea, veo que es tan simple simular, pero si a esto, si alguien me dice algo la primera vez y digo, ay, sí, qué lindo, y después otra persona viene y me dice lo mismo, y le digo lo mismo, y viene la otra persona, ¿qué pasa? Ya lo agarré de costumbre y no me arrepentí. Muy fácil entrar a la hipocresía, muy fácil y por eso debemos cuidarnos. Vamos a adelantar. Ahora la pregunta, bueno, está bien, pues, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Miren, los detalles, el Espíritu Santo, porque cada caso es distinto. ¿Cómo me limpio de no ser, de no aparentar algo que no soy? ¿Cómo ayudo? Esto es general, pero lo detallado, el Espíritu Santo. El Espíritu te va a decir cómo enfrentar cada situación. Pero dice el Señor, Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ningún impío entenderá, pero los entendidos resplandecerán. ¿Qué dice el Señor? Vas a ser blanco, vas a ser limpio, vas a ser purificado y esto te va a dar revelación, te va a dar entendimiento. Pero ¿por qué los judíos, por qué los hipócritas seguían así? Porque cada vez más procedían impíamente. Y el que ande impíamente no podrá prosperar en las cosas de Dios, no tendrá revelación. ¿Qué debo hacer? Si soy blanco, andar más blanco. Buscar más ser emblanquecido del Señor. Que no quede ni una manchita en nuestros vestidos. Primera de Pedro 2 del 1 al 3 dice, desechando, lo puse un poquito más oscuro, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, o sea, todo lo que me quita de la gloria de Dios. Identificar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, que todas estas cosas me hacen ¿qué? Simular. Son pecados que me ayudan a simular cosas que no soy. ¿Y él qué dice? Deséchalo, reconócelo, confiésalo y libérate de esos pecados.
También que dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Si es que hemos gustado, probado el amor de Dios, desead hacer las cosas bien, desear la gloria de Dios, desear que Él me llene, me limpie, me lave, desear que Él haga, transforme, penetre, renueve y me llene. ¿Vamos a seguir? ¿Qué debo hacer? Santiago 3, 16, 18 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos, las contiendas, las confrontaciones. Viene todo tipo de perversión porque no le gusta a Dios. Y de ahí viene, ¿qué otras cosas? Los pleitos, el matar, el mentir. O sea, son pecados que le dan rienda suelta a la carne. Y los demonios, ves, se divierten. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que el fruto verdadero del Señor no tiene nada que ver con simular, es ser genuinos. Pero algo que me encanta de mi esposo es que él dice las cosas, ve, como si fuera un niño a sí mismo. Lo que le sale de la boca, el boom, él la suelta. A veces bueno, a veces malo. A veces cae mal, a veces pues dice cosas que hieren a las personas. Pero él no anda filtrando, ¿qué te voy a decir? Él es tan ingenuo, tan niño todavía él, y va fluyendo esa boquita que a veces no mide que puede ocasionar daño. Pero cuando se enoja tampoco filtra a veces. Bueno, está aprendiendo bastante. El Espíritu Santo ha hecho una obra grande y maravillosa con nosotros. Entonces, ya no es ocultar el pecado. Todos somos pecadores, todos tenemos algo con que nos acecha y cojeamos y arrastramos ese pie porque hay pecados que nos atacan más. Pero frente a todos esos, vivamos con pureza, pacíficamente, amablemente, benignamente. El Señor hará, transformará nuestras vidas, nos llevará al entendimiento de revelación de qué hace falta, cómo lo cambiamos, cómo lo quitamos para ser transparente delante de los ojos de Dios y de los ojos de los hombres, porque lo que hablas en lo secreto, lo que el Señor se muestra en secreto, Él mismo lo hará notar en público. No necesitamos ser agradable a nadie, Él nos va a dar a conocer. No tenemos que agradar al corazón de nadie. El mismo Señor va a revelar a los jóvenes, porque es importante venir a la iglesia, congregarse. No tenemos que pelear para caerle bien a ningún joven, a ningún adulto. Cuando ustedes van a evangelizar, olvídense de que quieren ser agradables a las personas. Muéstrele a Cristo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Vamos a tener frutos de justicia. Y el Señor va a hacer lo demás, va a ser lo perfecto. Y quiero que quedemos con este. Jesús dijo esta palabra, Apocalipsis 22, del 11 al 14. El que es injusto, sea injusto todavía. Uy, ¿por qué el Señor dice que es injusto, sea injusto? Porque hay injustos que no se van a convertir y la maldad crecerá. Y tenemos que estar conscientes de esto. La maldad va a crecer y hay gente que no se va a arrepentir. Y esos que van a crecer en maldad van a estar dentro de la iglesia. Dios quiera, el Señor nos libre de esa maldad y que no seamos aquí, que vayamos unos contra otros. Que Dios nos libre de esa maldad. Pero ¿qué sigue diciendo? El que es inmundo, que sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, el que es justo, sea más justo. Busque estar en las cosas del Señor. Crezca en la justicia, el amor y la perfección de nuestro Señor Jesucristo. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, si el Señor ha hecho cosas buenas en nosotros, no es nada con lo que quiere hacer. O sea, sigamos esforzándonos, sigamos buscando, sigamos. O sea, esto no es, pero es que ni la pequeña cosa que el Señor ha hecho va a ser cosas mayores. Y Él está dispuesto y Él quiere y desea hacerlo. O sea que esperemos que en este año 2024 nuestra vida en el Espíritu ¡fum! Fluya. Sea como el viento que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Que lo que el Señor haga sea tan majestuoso que imparta sobre todos aquellos que desean, que buscan, que llamen, que nosotros seamos instrumentos de esa verdad. Pero para eso tenemos que santificarnos nosotros. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, mi galardón es lo que yo te quiero dar, viene conmigo. Lo que yo he prometido viene conmigo. No, yo no soy mentiroso. El Señor dice en su palabra. Jesús no es mentiroso. Y todo lo que Él dice lo hará, lo cumplirá. Para recompensar a cada uno según su obra. Lo que nosotros hagamos, luchemos, vivamos y nos esforcemos, va a tener galardón, va a tener recompensa. El Señor está viendo todo lo que nosotros hacemos. La recompensa de los hipócritas, el Señor ya lo dijo. ¿Qué es? El infierno. La recompensa del justo, ¿qué es? No solamente estar en el cielo, no solamente su presencia, va a venir las coronas, va a venir los puestos de autoridad, bueno, una serie de cosas, ¿no? Los regalos que Él tiene en el cielo son incalculables, pero el sufrimiento también es incalculable. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. La puerta al reino de Dios, que va a estar primero está en el cielo y allá nos encontraremos, pero después descenderá y aquí viviremos. Se lave sus vestiduras. Bienaventurado, dichoso, el que está dispuesto a vivir estas cosas. El que está dispuesto a, el que lo desea, el que ama. Reflexión. Es muy fácil, hermanos, de verdad es muy fácil simular. Desde los puestos de nosotros, de enseñanza, de autoridad que Dios nos da, es muy fácil. Miren, nosotros somos pastores, bueno, yo no soy pastora, pero enseño y tampoco es que enseñe, o sea, una que otra vez que me han encargado, me han delegado. Es muy fácil poder decir y yo no hacer. Es muy fácil delegar, bueno, Yolanda hace esto, él sí hace esto, y Iván hace esto. Y yo echarme fresco mientras que la gente hace. En los tiempos de ayuno es muy fácil decir, haz, pero que yo no haga. Y de ahí para abajo. Cuando estamos en los hogares es muy fácil la autoridad de la casa decir, pero es que tú tienes que hacer, pero es que tú tienes que hacer esto. Pues yo no tengo que tú oras y yo tampoco oro. Pero es que dice la palabra que tienes que alabar. Y entonces, ¿y yo cuando alabo? Pero es que dice la palabra que
No tenemos que ser, tú pareces un sepulcro blanqueado. ¿Y yo qué si no tengo una vida espiritual? Es muy fácil, familia. ¿Y en dónde se manifiesta el Espíritu Santo? En aquella persona que se deja guiar por el Espíritu. Y por eso vemos que unos pueden crecer más rápido y los otros se quedan espiritualmente. Y no es que el Señor no quiere hacerlo, es que no se esfuerzan por vivir una vida espiritual. Y el Señor quiere hacerlo en nosotros, transformar nuestras vidas para que llevemos, así como dice el Apocalipsis, el que sea justo, sea más justo, el que sea blanco, sea más blanco, y el que se sienta que no está blanco, ¿qué dice la palabra? Perdóname, Señor, y hazme blanco como la nieve. Clama para ser emblanquecido. Confiesa tu pecado. Dile al Señor, enséñame a reconocer en que estoy fallando. Enséñame a reconocer no solamente lo que hace el hermano, porque eso es facilito ver cómo actúa el hermano. Es fácil ver, pero interiormente, ¿qué? Es difícil ver para adentro. Yo no puedo ver para adentro. No puedo ver lo que estoy haciendo mal. Por lo general me dicen que estoy haciendo mal, pero el Espíritu Santo también te revela que estás haciendo mal. Y por eso necesitamos discernir las cosas. Vamos a orar. Uh, Bendito Padre Celestial. No queremos ser de los hipócritas, Señor. Y si has visto hipocresía en mi corazón, empezando por mí, Señor, perdóname. Si he fingido, si he mostrado algo que no soy, Señor, perdóname. Que esto no sea algo que prevalezca, permanezca en la iglesia. Que no sea algo que yo enseñe. Que no sea algo que yo ministre, porque la hipocresía y los falsos espíritus también se ministran a través de las mentiras, de la falsedad, de los que se paran a hablar hipocresía porque dicen y no hacen. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en cuanto a estas cosas. Perdóname, Señor, si le hemos dicho a la gente que haga y nosotros no hacemos. Si tú demandas de nosotros que nos levantemos de la madrugada y es fácil decir a otro, levántate, esfuérzate, pero yo no me esfuerzo, Señor. Porque el sueño de la madrugada es rico, es sabroso. Me canso, Señor, de noche cuando no me levanto, cuando me levanto y en la mañana tengo que levantarme para ir a trabajar. Eso es así, Señor. Pero necesitamos esforzarnos en tu presencia, ya no simular algo que no somos, sino ser como esa imagen que acabamos de ver y yo como muestro a Cristo, cómo vive Cristo en mí, cómo muestro tu verdad, cómo dejo de lado la injusticia, cómo dejo de lado las envidias, el orgullo, la hipocresía para vivir en santidad y misericordia, en amor, como así tú nos has enseñado a vivir. Como es tu ejemplo mayor, como son tus palabras verdaderas. Queremos conocerte más, Señor. Y si de alguien tenemos que aprender, que sea de ti, mi Jesús. Si de alguien tengo que aprender, que sea del Espíritu Santo que me revela, me muestra, me enseña, me redarguye, me da palabra de verdad. Si algo tengo que vivir, Señor, que sea para tu gloria, para tu santidad, para mostrar a todo el mundo, no quién soy yo en tu presencia, sino quién eres tú en mi vida, Señor. Si algo tengo que evidenciar es lo que tú has hecho con mucho ánimo en mi corazón, lo que me has mostrado en los secretos, lo que me has hablado en intimidad, lo que me has transformado, cómo me has quitado el orgullo, la mentira, el engaño, la falsedad. Si algo tengo que enseñar a la gente, es que te vean en mí,
es que te vean en mi corazón, es que vean cómo ayudo al hermano, pero no porque yo lo hago físicamente, sino porque vean cómo se glorifica tu nombre. No queremos ser exaltados por nadie, Señor, porque lo que deseamos es el galardón celestial. Es como tú nos miras con agrado y como tú deseas nuestro corazón. Eso es nuestra mayor recompensa. Los tesoros en el cielo es lo que anhelamos. Tu presencia es la que deseamos. Tu misericordia es la que queremos andar. Señor, nuestro corazón está dispuesto. Libra la iglesia de todo espíritu de hipocresía, de falsedad, de simulación, de engaño. Libra a nuestros hermanos. Libra a todas las iglesias, Señor. Líbralas y revélales lo que hay en tu corazón, Señor. Y que seamos guiados por el Espíritu Santo de verdad, donde tú nos enseñas y nos redarguyes y nos hablas. Y contrita nuestro corazón cuando te fallamos. Contrita nuestro corazón cuando estamos haciendo algo incorrecto, para venir a tu presencia y confesar con nuestros labios que necesitamos tu perdón y tu limpieza y tus sanidades y tu liberación de aquellas cosas de las cuales me ayudan. Son como fortalecer pecado, Señor. Todo lo que fortalece el pecado de hipocresía, quítalo en el nombre de Jesús. Todo lo que hace daño a mi corazón, queriendo simular y ver lo que otros, porque somos fácil para ver lo que otros hacen. Pero me es difícil ver mis actuaciones. Señor, que yo no mire la paja de mi hermano sin ver la viga que hay en mi ojo. Sino, sin ver la maldad de mi corazón. Transfórmame primero para poder enseñar, porque no quiere decir que no tengamos que exhortar al hermano y decir, pero si somos irreprensibles, más fácil es poder decirle al hijo, no camines por ahí. Si andamos justamente, ellos podrán escuchar nuestras palabras y recibirlas con agrado. Pero si somos mentirosos y le decimos que no mientan, no escucharán. Si le decimos que alaben, pero nosotros no alabamos, no entenderán lo que estamos diciendo. Si le decimos, busca al Señor y nunca me ve arrodillado con las manos alzadas, no me creerán. Señor, ayúdame a ser transparente, ayuda a tu iglesia a ser transparente, para que cada vez más personas vean a Cristo en nosotros. No queremos tener un lugar privilegiado, queremos ser siervos. Queremos ser siervos, ayudar a quien necesita, a quien podamos, pero en la justicia de tu santidad, en la verdad de tu amor, en el regocijo de tu salvación. Gracias, Señor, y sabemos que tú transformarás. Sabemos que tú harás, que esta palabra no será en vano, no caerá en la tierra, porque la recibimos, Señor. La recibimos con agrado y cuidaremos lo que tú nos has dado. Ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cuidar en la santidad en lo que nos has llevado. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, lo que has escrito de nosotros en el libro de la vida, lo que has planeado para cada uno de nosotros. Y como comunidad, como hermanos, nos fortalezcamos mutuamente, Señor, en el crecimiento, en el amor, en la verdad. Gracias, Señor, por esto. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor.